Una cordial bienvenida a todos. Bueno, nuevamente predicamos el Evangelio. Siempre que se predique el Evangelio es una oportunidad más que da Dios al hombre, para que el hombre se arrepienta. Vamos a orar y vamos a la palabra de Dios. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea, Señor, y exaltado seas por siempre. Padre, gracias porque nuevamente nos reunimos como iglesia, como hermanos. Y Padre, gracias porque nuevamente se va a predicar el Evangelio. Oramos, bendito Dios, para que tú, Señor, seas hablando por medio de mí, tu Santo y tu Espíritu guiándome. También que el Espíritu Santo esté hablando a cada corazón de los que están acá presentes, también de los que están conectados, de los que van a verlo por el YouTube. También, Padre amado, oramos para que hoy haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, pedimos tu dirección y tu bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, estuve pensando y quise colocarle un título a esta predicación: la crueldad del hombre y su ceguera espiritual. ¿Qué es crueldad? Dice el diccionario que es inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad, acción cruel e inhumana. Eso es crueldad. La maldad o la crueldad del hombre comenzó desde que Adán y Eva pecaron. Desobedecieron, pecaron, aún no tenían hijos, tuvieron 2 hijos, uno Caín, uno Abel, y por el experimento que hizo Adán y Eva de comer el fruto prohibido, de desobedecer a Dios, nació el primer asesino de la tierra llamado Caín. Caín dice en el capítulo 4, versículo 8 de Génesis, que se levantó, textualmente dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las escrituras no hablan de que lo mató con una quijada de un burro, no, porque eso es lo que nos enseñaron en historia sagrada. Entonces la gente, cuando uno le pregunta, dice que con la quijada de un burro, y la escritura no habla eso. Tenemos que tener mucho en cuenta que no podemos agregar nada de lo que no está en la escritura. Y después de esto, Caín fue expulsado de la presencia de Dios y se llenó la tierra nuevamente. Y al llenarse la tierra de hombres, pues lógicamente que entre más hombres en la tierra, más pecado, más pecado. Y dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Solamente se salvaron 8
Y de este grupo tan pequeño, de estos 8, se volvió a poblar la tierra. Y como les decía, ¿cierto? Entre más humanidad, más pecado. Entonces, entre más humanidad, más maldad. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 4, porque es que estoy tratando de que ustedes puedan entender o puedan ver la maldad que hay en el hombre, su crueldad por causa del pecado. Entonces, esto lo relatan las escrituras. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y podemos ver como una radiografía de lo que es el hombre. Vamos a capítulo 58 de Isaías. Capítulo 58, versículo, tal vez, es capítulo 59, hermano Cheo, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Desde el 2 leamos, hermano. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Ahora sí vamos a Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3. Vamos un poco rápido para que no nos vamos a pasar del tiempo. Y versículo 10 dice la palabra: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pongámosle cuidado a estos versículos que siguen. Lo que dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, de lo que hay en el hombre. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la radiografía del hombre, hermanos. Dios dice en Isaías, capítulo 1, versículo 15, dice: cuando extendáis, Isaías capítulo 1, versículo 15, dice: cuando extendáis vuestras manos. Era una costumbre que tenían cuando oraban, ¿cierto? Cuando iban a orar, extender las manos. Todavía vemos muchas personas que colocan sus manos en esta posición cuando van a orar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y el consejo que Dios da: lavaos y limpiaos
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Es el consejo de Dios, que dejemos lo malo. Ahí en Isaías 55, no lo tengo acá, dice 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Pero a pesar de toda la maldad que hay en el hombre, de toda su crueldad que hay en su corazón, y eso lo dice Marcos, capítulo 7, del 21 al 23. A pesar de toda la maldad que hay en el hombre, que dice que porque dentro del corazón, porque es que la maldad del hombre está en su corazón, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Saben por qué el hombre es tan malo? ¿Sabe por qué el hombre está lleno de maldad en su corazón? ¿Sabe por qué el hombre es tan cruel? Porque eso es lo que ha producido el pecado en nosotros. Eso es lo que hay en nosotros, en un corazón sin Cristo, en un corazón que no se ha arrepentido. Pero a pesar de esto, dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero a pesar de pensando en el Señor Jesucristo, ahorita vamos a mirar unos versículos, pensando en el Señor Jesucristo, en todo lo que sufrió, en todo lo que padeció, en todo lo que le hicieron, me llena mucho como de paz ese versículo que él utiliza allí en Lucas 23, 34, creo, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La verdad es que si el hombre supiera que el pecado que comete es contra Dios, contra aquel que vamos a tener que dar cuenta un día, yo casi estoy seguro que no, que el hombre se arrepentiría. Si el hombre se imaginara lo que le va a pasar si no se arrepiente, que va a ir a un lugar de tormento, que va a ir a un lugar donde todo el tiempo es un fuego que nunca se apaga, en una llama de fuego a cada momento, a cada instante, donde va a tener sed, como el rico del capítulo 16 de Lucas, que pedía que le mojaran a Lázaro, que mojara sus dedos en agua y que tocara su lengua porque estaba atormentado en esa llama. Y como dice el hermano Olmey, si pudiéramos ver por un rotico el infierno, seguro que todo el mundo se arrepentiría. Pero la gente no cree que hay infierno, y aunque creen en Dios, no quieren arrepentirse por la maldad que hay en el corazón. En los siguientes textos que vamos a ver, podemos ver la crueldad del hombre expresada en una ira desenfrenada contra aquel que, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22.
contra aquel que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca, contra aquel que cuando le maldecían no respondía con maldición, y que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa ira desenfrenada del hombre contra aquel que era santo, inocente, sin mancha y sin pecado. Miremos Lucas capítulo 23. Como dice que todo el mundo a contra del Señor. Por la maldad que hay en el corazón del hombre. Dice en el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Podemos encontrar aquí en este versículo a los principales sacerdotes, a los magistrados o gobernantes o jueces y al pueblo. Creo que los que faltaban allí en esa turba que se formó contra el Señor Jesucristo, yo considero que eran muy poquitos. Estaban los gobernantes, los sacerdotes y el pueblo. No dice, y parte del pueblo, dice que el pueblo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de azotar. Y yo no entiendo por qué, si este hombre, Pilato, no había encontrado nada malo en Jesús, ¿por qué les dijo a ellos, se lo suelto después de azotarlo? A veces pienso que no hay amor en el corazón del hombre y parece que el hombre es feliz, como dice, como que es como el sádico, ¿cierto? Que es feliz viendo el sufrimiento de los demás. Versículo 17 y 18 dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Se les veía ese odio desmedido hacia el Señor Jesús. Fuera con este y suéltanos a un asesino, a un sedicioso, a un ladrón, a alguien que no había hecho sino maldad. Pero pidieron que le soltaran a ese hombre. ¿Por qué? Porque no querían tener nada que ver con Jesús. Eso era lo que había en el corazón de estas personas. Versículo 19. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. En Dios habla hoy, dice, gritaban más alto, a una voz, gritaban,
crucifícale, crucifícale. Qué maldad la que podemos ver en el hombre. Eso era lo que había en estos corazones. Al pueblo, como dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que vino a lo suyo, a salvar a este pueblo, pero los suyos no lo recibieron. No quisieron saber nada del Señor. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice en esta, Dios habla hoy, dice, vino a su propio mundo y su propio mundo lo rechazó, su propio mundo no quiso saber nada. Estos hombres podemos ver cómo los suyos, su pueblo, gozaban gritando que Jesús fuera crucificado, como si esto les produjese satisfacción. Ellos estaban mirando esto como un espectáculo, como si esto fuera un circo. Yo no sé cómo serían esos circos romanos cuando echaban a estos cristianos allí para ser devorados por los leones. No sé cómo sería, pero yo creo que también estaban llenos y esta gente disfrutaba del espectáculo. Disfrutaban del dolor ajeno. Versículo 22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Dice en la Biblia, Dios habla hoy, insistían a gritos. En esta dice, instaban a grandes voces. Aquí insistían a gritos, pidiendo que fuese crucificado. Y dice en la versión Dios habla hoy, y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Que Jesucristo fuese crucificado. Como podríamos decir, se salieron con la suya. Y ese era el deseo de todo este pueblo que gritaba, de los gobernantes, de los sacerdotes, de los fariseos, de los judíos que estaban en esa época, saduceos, y de todo el pueblo, de los escribas. Eso era lo que querían ellos, que Jesucristo fuese crucificado. Mateo, capítulo 27. Versículo 24. Dice, entonces viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No les importaba para nada el pecado que estaban cometiendo, ni la crueldad que había en sus corazones. Y aún querían echar el pecado sobre sus hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué triste ver cómo hay de maldad en nuestro corazón.
Qué triste ver que cuando no teníamos a Cristo nosotros, ¿qué no hacíamos? ¿O qué no hubiéramos hecho? Pero gracias a Dios porque un día nos predicaron el Evangelio y pudimos entender que no había nada bueno en nosotros, que estábamos destituidos, como dice la palabra, de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que fuese crucificado. ¿Por qué lo azotó Pilato si no antes había dicho que no había hallado delito en él? ¿Por qué lo azotó? Porque eso era lo que había en el corazón de Pilato: maldad, maldad. Qué triste que, que de pronto en un tribunal aquí en Colombia un juez actuara de esa manera, ¿cierto? Este no es culpable, pero lo vamos a meter 1 o 2 años a la cárcel para que aprenda. No hubo justicia aquí de parte de Barrabás. Pero, ¿qué más se puede esperar de un hombre que no conoce a Cristo? De un hombre que está lleno de maldad en su corazón. Vamos a Juan, capítulo 19. Y miremos desde el versículo 31. Entonces, los judíos, en el versículo 30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y les quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 30 y dice: cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Quería hacer énfasis en este versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este soldado sí no tenía ni corazón ni escrúpulos. Este se saciaba en la crueldad. ¿Por qué este soldado, viendo que Jesús ya estaba muerto, por qué, habiendo sido testigo del sufrimiento de Cristo, por qué hizo eso? ¿Por qué cogió la lanza y se la atravesó en su costado? ¿Por qué también Pilatos azotó al Señor Jesucristo sin haber hallado culpa en él? Y esto es lo que produce el pecado en el corazón del hombre. Esto es lo que hay en un corazón no arrepentido. Esto es lo que podemos encontrar en un corazón que no tiene a Cristo.
no hay conciencia de pecado, no se siente dolor por el pecado, porque la conciencia de un hombre pecador, de un hombre que no se ha arrepentido, está cauterizada por causa del pecado. Dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque hay ceguera espiritual en el hombre. Porque la luz, dice la palabra de Dios, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quisieron ir a la luz para que sus obras no fuesen o no fueran reprendidas. El hombre no quiere buscar a Cristo. El hombre no quiere ir a Dios. El hombre quiere seguir viviendo su vida. Y así como viven, viven felices, viven contentos. ¿Por qué? Porque creen que nunca van a tener que darle cuenta a Dios. Pero a pesar del pecado del hombre, Dios proveyó un Salvador. Qué maravilloso es pensar que Dios no le importó que el hombre lo rechazara, no le importó que el hombre viviera la vida que vivía, no le importó todo lo que el hombre es, sino que no quiso que su creación se perdiera. Y en el cielo mismo tomó la decisión de mandar a su hijo a morir por nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, ¿cierto? Ese no lo sabemos de memoria, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo maravilloso de Dios es que, dice el 17, que no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siempre me ha gustado hablar de la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Y aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 encontramos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, somos salvos. Dios no está pidiendo nada más de nosotros, solamente está pidiendo que creamos en el que Él envió. Como dice en Juan capítulo 6, ¿qué obras haces tú pues para que creamos? ¿O qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Ese es el mandamiento de Jesús, que crean en Él. Que crean en el que Dios envió, y Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y quiero que terminemos con Hechos capítulo 3. Pedro y Juan pasan por un templo, se llama La Hermosa. Y había un hombre cojo de nacimiento allí, y ellos, en el nombre del Señor, hacen que este cojo pueda andar. Este cojo inmediatamente entró al templo, brincando, alabando a Dios, dándole gracias.
Pero estos fariseos, estos sacerdotes, estos judíos, siempre buscaban la forma de acusar a aquellos cristianos. Y entonces el apóstol les dice en el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El apóstol Pedro les dice una verdad que tiene que dolerles el corazón. Matasteis al autor de la vida. Y dice el 16, y por la fe en su nombre, por la fe en Cristo Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Estaba justificando Pedro a estas personas, les dice: hermanos, yo sé que ustedes mataron al autor de la vida, mataron al Señor Jesucristo, ustedes y sus gobernantes, pero yo sé que ustedes por ignorancia lo hicieron. ¿Cuántos de nosotros nos arrepentimos y dimos gracias a Dios porque Él vio que nosotros habíamos pecado contra Él por la ignorancia que había en nosotros? Y le digo que a mí me llena tanto de satisfacción saber que todos los pecados que yo cometí los hice por ignorancia, porque no sabía que estaba pecando contra Dios. Y el apóstol le dice a ellos: varones hermanos, yo sé que ustedes por ignorancia mataron al autor de la vida. Pero quiero terminar con este versículo y quiero también decirle a ustedes que Dios entiende que ustedes por ignorancia han pecado, que por ignorancia han ofendido a Dios, que por ignorancia es que han hecho todo lo que han hecho por la maldad que hay en su corazón. Y que hoy es el día que usted puede tomar la decisión de arrepentirse. El apóstol Pedro les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En ese tablero están copiados todos nuestros pecados. Dios los tiene allí. Y si nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, Él coge esa almohadilla y borra todos nuestros pecados. Qué hermoso y qué maravilloso. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ese tiempo de refrigerio es ese tiempo de paz. Ese tiempo de cuando estamos con un calor insoportable, llegamos a nuestra casa donde hay sombra, donde de pronto hay un aire acondicionado y recibimos esa paz, ese refrigerio, ese descanso. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, 18, dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Ustedes creen que vamos a conseguir a otro Dios así? Que no retuvo para siempre su enojo contra nosotros, porque se deleita en misericordia, porque es rico en misericordia, porque su misericordia es más grande que los cielos. No vamos a conseguir otro Dios así. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Coge nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar.
Y dice en Hebreos, y no se acordará nunca más de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted puede ir a Dios, ir al Señor, pedirle perdón y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. No espere hasta mañana, porque la misericordia de Dios puede acabar hoy. ¿Por qué? Porque hoy puede venir el Señor Jesucristo, hoy puede usted morir. Entonces, esa es la invitación. Para que nos arrepintamos. Dios es grande en misericordia y nos quiere perdonar. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita y maravillosa. Bendícenos en esta noche y gracias por tu mensaje. Te pido, Señor, que haya llegado al corazón de todos y aún más de aquellos que no han tenido un encuentro con Jesús. Y que hoy, Señor, haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Te alabamos, Dios, y te bendecimos y te glorificamos. Te damos gloria, honra y honor en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, recuerden que el martes tenemos reunión, 7 de la noche. Reunión de oración, todos cordialmente invitados. El jueves, reunión de damas, 3 de la tarde. Y en la noche a las 7:30, reunión aquí en el local. Le llamamos de comerciantes, pero puede venir cualquiera. Están cordialmente todos invitados. Dios les bendiga.